A veces aparentamos que estamos libres, pero si estamos atados aquí adentro hay problemas. Es aquí adentro que tenemos que ser libres primero. Es aquí en el corazón. Es aquí que tenemos que sentirnos en victoria, sentirnos bendecidos, sentirnos refugiados. ¿Qué es libertad? Salvarnos de la ira, salvarnos de las consecuencias del pecado. Usted en Cristo puede adquirir esa verdadera libertad. Primera de Corintios capítulo 12 verso 6. Amén. Primera de Corintios capítulo 12 verso 6. Amén. Primera de Corintios capítulo 12 verso 6. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Muy bien. Dice, y hay diversidad de qué. ¿Diversidad de qué? Pero Dios que hace todas las cosas, ¿en quiénes? ¿En uno solo? ¿En uno solo? En todos es el mismo. En otras palabras, si Dios puede usar a tu vecino, también a ti Dios te puede usar. Amén. Entramos en ese renglón. Pero antes de entrar a lo que es el tema de la liberación, primero quiero desarrollar el término, Primera de Corintios capítulo 12, verso 6. Y quiero que usted preste atención en esta palabra que vamos a seleccionar. Aquí la palabra importante, impactante, es la palabra operaciones. Diga conmigo operaciones. Vamos, diga conmigo operaciones. Es la palabra griega que quiere decir evegitonai, que significa energía. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Energía. En otras palabras, es esta misma palabra que se utiliza en inglés como trabajo u obra. Oigan esto, que esto es muy poderoso. Yo había leído por mucho tiempo este pasaje bíblico y apenas recientemente lo entendí. Porque esto no es del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. O sea, es en el tiempo de Dios que vamos a descubrir muchas cosas de las escrituras, de la palabra de Dios. Hay veces que tú lees un verso bíblico y dices, wow, no lo entiendo. Y después otro día dice y lo lee o alguien lo descifra y tú dices, wow, no lo había visto desde ese punto de vista. Y a veces descubre cosas nuevas. En estos días un hijo mío espiritual estábamos buscando algo que no encontrábamos y después fue a buscar otra cosa y la encontró. O sea, así sucede en el reino, que hay cosas que tú le encuentras cuando no la buscas. Porque de Dios es que viene la revelación a nuestras vidas. Entonces, esta palabra evegitonai, que tiene que ver con operaciones, significa trabajo u obra. Diga conmigo, trabajo u obra. En otras palabras, es el término energía. Y vamos a detenernos aquí. Porque yo que estudié electromecánica, la electromecánica es la que trabaja con maquinarias grandes y pesadas. Duré, creo que fueron un año estudiando acerca de la electromecánica en la universidad, allá en mi país, Autónoma de Santo Domingo, la primada de América. Y nos enseñaron acerca de cómo funcionan las maquinarias. Y la mayoría de las maquinarias funcionan por producto de una electricidad. Y esa electricidad se convierte en una energía que le da al motor el arranque para que la maquinaria pueda funcionar. De manera que la energía aquí es esa electricidad que le envía a la máquina para que pueda succionar y operar. O sea que cuando tú lees este término, hay mucha gente que cuando uno dice operaciones, piensan en un quirófano, piensan que van a abrir a una gente, piensan que van a abrir el corazón a alguien o el estómago, la barriga. Y no tiene que ver nada con eso. El término operaciones aquí significa energía. Entonces, miren lo que dice el apóstol Pablo. Dice, y hay diversidad de operaciones. O sea, hay diversidad de trabajo, hay diversidad de obra, hay diversidad de energía
¿Cómo así energía? Es que no todo creyente tiene la misma pasión. No todo creyente tiene la misma energía por las cosas de Dios. No todo creyente tiene ese engranaje, ese lanzamiento hacia las cosas de Dios, esa pasión. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo lo que simplemente está diciendo es que Dios trabaja de acuerdo a la energía que tú tengas hacia Él. Esto tengo que repetirlo. Dios trabaja de acuerdo a tu entrega hacia Él. Dios trabaja de acuerdo a tu pasión hacia Él. Porque Dios no puede trabajar en alguien que no ora, que no hace nada, que no se congrega, que no busca de Dios. En otras palabras, determinadamente tu búsqueda va a terminar que Dios opere en lo sobrenatural a través de tu vida. Así que toca al que está a tu lado y dile: fuerza, 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 fuerza. Dile, pasión, entrega. Pregúntale al que está a tu lado: ¿qué nivel está tu energía? Porque hay muchos de ustedes que cuando el celular se le está descargando, ¿qué es lo que piden? Un cargador. Hay cristianos que están ya en la lucecita roja y necesitan cargarse. Y hay otros que están en verde, están cargados. Pero hay otros que el celular ya les dio una notificación: hey, viene demasiada energía, ya está full, desconéctalo un poquito. Hay alguien que está entendiendo lo que estoy hablando. De manera que el apóstol Pablo aquí es bien claro y está demostrado que Dios trabaja de acuerdo a la intención del ser humano. Si usted no quiere, pues Dios no quiere. Pero si usted está dispuesto, Dios está dispuesto. Si tú tienes esa energía, ese deseo, esa pasión, ese esfuerzo. Por eso soy de lo que Dios me ha enseñado, y aquí lo escribo: mientras más esfuerzo, mayor es resultado, siempre y cuando esté dentro de tu diseño. Ojo con esto, porque hay personas que están malgastando energía. Esto es serio. Y abróchese los cinturones. Yo no sé si usted llegó a ver la película de la Comunidad de la Nieve. Una película que se hizo viral ahí en Netflix. Esa película está fuerte. No tengo todo el tiempo para hablar de eso. Netflix va a tener que mandar un diezmo aquí porque estamos promocionando cosas gratis. Pero en esa película que habla de la Comunidad de la Nieve, es impresionante cómo esa gente sobrevive porque algo tuvo que aprender en ese momento. Hubieron muchos que no estudiaron nada de lo que trataron de inventar y tuvieron que terminar hasta comiéndose uno con otro. Eso fue fuerte. Hubo uno que no comió nada. Dijo: no, yo no voy a comer. Siempre va a aparecer uno que dice: no, yo no como carne humana. No, yo me muero y no como. Sin embargo, esa persona anteriormente había ido a la iglesia y le habían enseñado que Cristo había dado su vida por los demás. Y en un papelito escribió y dijo: yo no me comí a nadie, pero yo doy la vida por ustedes. Y esa persona fue el último que murió y dijo: pueden comer de mi carne. O sea, es una película, mire, que eso está muy poderosa, tiene mucha enseñanza impresionante. Pero no estamos en Netflix, no estamos en película. Estamos aquí en lo que tiene que ver con operaciones. Mientras mayor esfuerzo, mayor el resultado, siempre y cuando esté dentro de tu diseño original. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que están malgastando energía en un diseño que Dios no lo ha llamado a hacer. ¿Cómo así? Es como cuando una persona dice: yo quiero levantar mi iglesia, yo quiero ser pastor, y Dios no te ha llamado todavía a ser pastor. Entonces esa persona está malgastando energía. Es como una persona que rápido le dieron una palabra profética y ya se puso profeta en las redes y ya piensa que es profeta y está malgastando energía. Por eso vengo a despertar esta iglesia para que pueda operar en el diseño que Dios te llamó a hacer. Que todo el esfuerzo que tú gastes ahí veas grandes resultados. No estamos para perder el tiempo. Alguien puede atrapar eso aquí. No estamos para perder el tiempo. Si usted es un adorador, dedíquese a adorar al Señor. Si usted es un líder, dedíquese a ser líder.
Si usted es un evangelista, dedíquese a hacer obra de evangelista. Pero no entre en un diseño que Dios no lo ha llamado todavía a hacer, porque es que se gasta uno. Entonces es una energía que después la vas a necesitar más adelante y ya no la tienes. Diga conmigo el propósito de la liberación. Toca al que está a tu lado y dile: abróchate los cinturones. ¿Cuál es el propósito de la liberación? Es caminar en libertad. Es movernos como hijos que no tenemos de qué avergonzarnos. Levanten la mano los que en su trabajo saben que usted cree en Dios, que usted es creyente, que usted es cristiano. El que dejó la mano abajo le voy a hacer el arrepentimiento hoy mismo. En tu trabajo tienen que tener como una señal que tú le sirves al Señor. Porque los hijos de Dios no nos podemos avergonzar del Cristo que le servimos. No nos podemos avergonzar. Y esto es tan importante comprenderlo, iglesia, porque probablemente en tu trabajo, y de hecho hay trabajos que hay que respetar las reglas, y hay trabajos que se dice: aquí no se habla de religión, aquí no se habla de creencia, aquí prohibido. Hay trabajos que los jefes les prohíben, porque muchas veces hablar de tipo doctrinal, religión, en cuantas cosas, siempre hay como roce, choque, malos entendidos. Pero yo aprendí algo, que usted puede demostrar que usted es un hijo de Dios sin abrir la boca. Sin abrir la boca usted puede demostrar que usted es un hijo de Dios. ¿Cómo se puede dar ese caso? Un ejemplo: de repente en el conglomerado, en el equipo, donde tú trabajas, de repente pasó una situación y el jefe, que no es que anda molestando con esto, pero dice: esto hay que resolverlo. Fulana, yo siempre te veo callada, ¿qué tú crees que se puede resolver? Bueno, a mí me han enseñado que cuando hay situaciones difíciles hay que pedirle a Dios. Hay que orarle a Dios. O sea, en esta oportunidad ya Dios te dio la oportunidad a ti de tú ser luz en medio de esa tiniebla, en medio de esa circunstancia. Y cuando usted dice: vamos a orar, vamos a clamar, vamos a interceder, y Dios obra, entonces eso es una señal que tú fuiste un instrumento puesto por Dios ahí para revelar que hay un Cristo vivo y que hay un Dios que todo lo puede. Prepárate, porque donde tú estás ubicado no es en vano. Prepárate, porque Dios va a hacer que tú seas luz en medio de las tinieblas. Usted sabía que en el mundo espiritual vale más la luz que el dinero. Ay, 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 ay. Por ejemplo, yo escudriñaba y le decía a mis hijos espirituales, le enseñaba que en el oriente hay una ley, una cultura que dice que si en tu casa está oscuro, tú estás en pobreza. Oiga esto: si está oscuro, tú estás en pobreza. No se ponga la mente de que usted apaga las luces para dormir, no es nada de eso. En el oriente, si tu casa está apagada y alguien pasaba, se entendía que tú estabas en pobreza, porque la mayoría de la gente siempre dejaban la lámpara encendida, como señal que ahí había una persona bendecida y que tenía luz en su casa. Es tan poderoso esto que el mismo Jesús dice que tu lámpara no puede estar debajo de un almud. No puede estar tapada. Lo que Jesús está revelando es: tu luz tiene que estar en un lugar alto, porque si tú la ocultas, tú estás revelando que estás en una pobreza espiritual. Por eso Jesús dijo: tú tienes que ponerla en un lugar alto. Por eso en el mundo espiritual se respeta más una persona que tenga luz a una persona que tenga poder de cualquier otra cosa, o que tenga fama. Porque el que tiene luz tiene riquezas espirituales. El que tiene luz tiene riquezas espirituales. Camina en una dimensión de autoridad espiritual mayor a cualquier otro. Me cabe la impresión que Dios trajo gente aquí que son luz en medio de las tinieblas, y que no nos vamos a ocultar, que nuestra luz va a estar en un lugar alto para que otro entienda que estamos bendecidos en el Señor, que caminamos en la prosperidad de Dios. Diga conmigo: estoy bendecido. Vamos, dígalo en serio: estoy bendecido. Por lo tanto, quiero que usted preste mucha atención, porque a partir de ahora esto se pone serio.
El propósito de la liberación es caminar en libertad, es movernos como hijos de Dios, que no tenemos de qué avergonzarnos. Si usted ha sido libre, comparta esa libertad con aquellos que la necesitan. La liberación es una revelación y evidencia. No sé si suelte esto aquí. La liberación es una revelación y evidencia que el poder de Dios ha pasado por ahí. ¿Tú quieres ver la evidencia de que alguien sintió el poder de Dios? Fue libre. Camina en libertad. Iglesia, la libertad es algo tan profundo y algo tan poderoso que, por ejemplo, usted pone un elefante en un circo y usted le pone cadenas, no puede vivir en su plena libertad. ¿Cuánto han ido a los zoológicos? ¿Y cuánto han visto leones en los zoológicos? ¿Usted cree que ese león está libre? No. ¿Por qué no está libre? Porque una, no está en su hábitat, y dos, está limitado. Entonces, lo primero que te quita la libertad es una atmósfera, es un lugar. Es como yo decía en la mañana, yo decía que la razón por la que Dios creó el mundo fue por ti. La razón por la que Dios creó el mundo fue por ti y por mí, para que nosotros habitemos en el mundo. Usted no ve que Dios mandó a su Hijo para rescatarnos a nosotros, porque el propósito de crear el mundo fuimos nosotros, pero la inspiración de mandar a Jesús también fuimos nosotros. Entonces, que el león y el elefante que están en un circo o están en un zoológico están limitados. Lo que es la falta de libertad te limita, pero el que está libre y el que camina en la libertad en Cristo no vive una vida limitada, vive una vida de victoria. Aleluya. Vive una vida de victoria. Por lo tanto, las escrituras dicen en Juan 8:32, búsquelo por favor. Juan capítulo 8, verso 32, que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os ¿qué? ¿La verdad os qué? ¿La verdad os qué? El término conocer significa fe para aceptar a Jesús mediante un arrepentimiento genuino y verdadero de corazón. Y de esta manera renunciamos a la mala pasada manera de vivir cuando estamos atados por el pecado. Cuando una persona está atado por el pecado, no camina en libertad. Por ende, la verdad no la hace libre a usted cuando usted la declara. Usted puede venir aquí y rugir y soltar y brincar, pero si usted no conoce a Jesús, usted nunca va a ser libre del pecado. Pero cuando Cristo se te reveló, tú vas a adquirir la verdadera libertad, porque la libertad no se adquiere cuando tú la declaras, se adquiere cuando tú la conoces, cuando tienes conocimiento de quién es Jesús para tu vida. Dale un aplauso al Señor bien fuerte. ¿Qué dice las escrituras? La verdad os hará ¿qué? Haga así conmigo, haga así conmigo. Eso hace la verdad. Entonces, cuando una persona miente, ¿qué está haciendo? Se está atando más a una atadura. ¿Usted sabía que Satanás es padre de mentira? Entonces, una persona que miente, ¿de quién está demostrando que es hijo? Entonces, la verdad te hace libre. Diga conmigo, soy libre. Vamos, dígalo más fuerte, soy libre. Ahora, el proverbista Salomón habla de la verdad y dice que hasta la verdad hay que saberla decir y cuándo decirla. Porque usted le puede decir una verdad a una persona y ofenderla. Entonces, hay verdades que hay que saber cuándo decirla. Si usted no está en un lugar apropiado para usted decir una verdad, mejor quédese callado, pero no mienta. Escuche esto porque esto es muy fuerte. Mejor quédese callado, pero no mienta, porque el día que usted soltó esa mentira, el enemigo va a decir: lo tenemos de nuestro lado. Entonces usted tiene que parecerse a Jesús. Romanos 5:1, búsquelo por favor. Romanos 5:1. Ya termino, me faltan 2 horas.
Romanos 5:1. ¿Lo tienen? Levante la mano. ¿Quién lo tiene por acá? ¿Quién lo tiene? Usted que no ha leído todavía. Vamos a darle la oportunidad a este caballero que está aquí. Sí. Si me pueden asistir con el micrófono, ese no es hijo. Míralo allá detrásito, no está por ahí. ¿Me pueden asistir aquí, por favor, los que tienen el micrófono en mano? Ah, míralo acá, míralo acá. Ayúdame aquí, escudero, venga. Gracias, muchas gracias. Acá, ¿quién levanta la mano? Usted, vaya allá. Escuche esto, por favor, porque esto es muy profundo y poderoso. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ok. ¿Cuál fue la primera palabra que usted mencionó? Justificados. Ahí. Justificado. Usted sabía que justificarse es defenderse. Pero donde hay una justificación hay una acusación. Justificado, ¿por qué? Por la fe que tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio del pastor, por medio del profeta, por medio del evangelista, por medio de Jesucristo. Es decir, que donde hay una justificación es porque hay una acusación. Primero, ¿qué dice Satanás? ¿Qué inventa Satanás? ¿Cuál es el primer dardo que te lanza el diablo? Y esto es guerra espiritual, y abra bien sus oídos para que usted no diga por ahí que nunca se lo dijeron y nunca se lo enseñaron. ¿Qué es lo primero que el diablo te hace entender que tú eres, aún sabiendo que tú no eres? Te dice, tú eres huérfano. Escucha esto, tú eres huérfano. ¿Y qué es una persona huérfana? La orfandad es uno de los métodos del diablo para desconectarlo a usted de su herencia celestial. Porque él más que nadie sabe que solo los hijos heredan el reino. Huérfano, sin padre, sin paternidad, sin cobertura, sin nadie que te cubra, que te envíe, que ore por ti, que te instruya. Eres un huérfano. Usted no ve que a Abraham le preocupaba que tenía un damaseno esclavo, y él mismo le habló con Dios y le dice a Dios: que vas a permitir que este damaseno sea el heredero. Dame un hijo. No le pidió un esclavo, le pidió un hijo, porque solo los hijos heredan. Lo número 2 que el diablo inventa y que Satanás inventa es que te dice a ti: eres un pecador. Eres un pecador. Estás sucio. ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué te vas a congregar si cometiste un pecado? Si eres un pecador. Es como yo hablaba con mis hijos espirituales, hablando de David, porque David es el único que dice en la Biblia que en pecado me concibió mi ¿quién? Pero eso hay que saberlo interpretar. ¿Cómo así que en pecado te concibió tu madre? Pero cuando tú estudias a profundidad, no cuando lees, cuando estudias a profundidad, según la historia se entiende que la madre de David se había acostado con un rey que quería hijo, de manera que él fue concebido en un adulterio y en una fornicación. De manera que por eso David dice: en pecado me concibió mi madre. De manera que uno de los principios que Satanás trata de invertir en ello y tratar de acusarte, porque el enemigo es un acusador. Satanás es un acusador. Y aparte que te dice eres un huérfano, también te dice eres un pecador. Y acusarte delante de Dios como un pecador es una estrategia ambigua, ya que con esto el enemigo logra no solo alejarnos de Dios, sino también alejar a Dios de nuestra vida. ¿Quién quiere vivir lejos de Dios? ¿O quién quiere que Dios viva lejos de él? La Biblia lo dice, que él mira al altivo. Y usted sabe la distancia de los ojos de Dios. En otras palabras, lo que el salmista está diciendo es: tú ni te ves cuando tú estás mal con Dios. Esto es fuerte, porque Satanás sabe que cuando te acusa como un pecador y tú lo crees, entonces aleja a Dios de ti. ¿Por qué? Porque tú tienes que estar en pureza para estar cerca de Dios. Pastor, ¿y dónde vemos eso en la Biblia? En Jesús en la cruz. Padre, ¿por qué me ha desamparado? Tú estás cargado de pecado. No es que tú estás en pecado, como hay una doctrina por ahí, una enseñanza diciendo que Jesús pecó. No,
Jesús estaba cargado de pecado porque cargó con todos los pecados de nosotros. Pero Él no pecó, Él no falló. Entonces, en la acusación, el enemigo te dice: eres un pecador, estás en pecado. Lo número 3 es que te dice: caíste y no te vas a levantar. La intención de Satanás es mantenernos postrados en el piso, rendido y sin esperanza alguna. Lo próximo es que te dice: tu Dios te ha abandonado, porque la falta de apoyo y la falta de respaldo nos ubica en una posición vulnerable. Con esto Satanás busca destruirnos, enlazarnos con su tentación. Por eso le acusa diciendo: estás solo. Lo próximo que te dice es: por más que ora, Dios no escucha tu oración. ¿Cuántos aquí no han tenido esa guerra, esa batalla? Por más que oro, Dios no me oye. Por más que oro, Dios no me responde. Son dardos que te lanza el enemigo. También te dice: mira la vida pasada tuya, Dios no te va a usar ahora. Ni mucho menos el pastor te va a dar una oposición cuando descubra lo que tú hacías antes. Lo dice el enemigo, te lo plantea, te lo presenta, te lo dibuja de cualquier manera. También te dice: tu trabajo para Dios es en vano. También te dice: estás bajo una maldición generacional. También te dice: ya toda tu familia está perdido. Esas son acusaciones. Ahora, cuando tú entras en la justificación por la fe, es diferente. Porque cuando el diablo te dice a ti: eres huérfano, Romanos 8:14 me dice a mí que los hijos de Dios son coherederos juntamente con Cristo Jesús. Habrá un hijo aquí en esta casa, habrá un hijo de Dios, heredero del reino. ¿Dónde están los herederos del reino aquí? ¿Dónde están los herederos del reino? Pastor, ¿qué usted me aconseja cuando el diablo me ponga en la cabeza que soy un pecador? Dígale: sí, tienes razón, soy un pecador, pero un pecador perdonado. Eso sí le duele. Pregúnteme por qué. Porque a él no lo han perdonado. Y no hay alguien más furioso que lo castiguen por algo y que diga: ajá, ¿y por qué a mí y a fulano no? ¿Y por qué contra mí lo hacen y contra fulano no? Es por eso que el diablo te acusa, porque él está bajo una maldición. Él está destellado, él está sacado del reino. Pero tú has sido convertido en un hijo de Dios. Tú has sido perdonado, tú has sido restaurado, tú has sido lavado con la sangre de Jesús. ¿Dónde están los lavados con la sangre de Jesús? Usted sabía que nosotros no podemos negar que somos pecadores, pero sí podemos afirmar que somos perdonados. Recuérdele al enemigo que si 7 veces cae el justo, 7 veces ¿qué? Busque Proverbio 24:16. Y quiero usarlo a usted de ejemplo, hijo. Venga acá. Colóqueseme aquí, mirando hacia allá. Proverbio 24:16. Si 7 veces cae, ¿qué? 7 veces, ¿qué? Proverbio 24:16. ¿Alguien lo tiene? Vaya allá donde el mentor, rapidito. Porque esto está muy fuerte. Léalo, hijo. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Ajá, siga leyendo. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade. Ok, muy bien. Usted está leyendo Proverbio 24:16. Sí. Ok, alguien que me busque Tesalonicense 4:17, rápido. Primera de Tesalonicense 4:17. Lea otra vez Proverbio 24:16, por favor, léalo. Ya lo cambié. Ya estaba en Primera de Tesalonicense. Aprovechamos el mismo, entonces léalo. ¿Qué dijo? 4:17. 4:17, amén. Dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén, amén. ¿Seremos qué? El término arrebatar significa levantar. Levantar.
O sea, cuando dice que Cristo va a arrebatar a la iglesia, lo que está diciendo es que la va a levantar para que esté juntamente con Él. Y cuando usted lee Proverbios 24:16, dice: no te goces por el impío cuando cae. Sin embargo, hay una versión que me encanta que dice que cuando el malvado cae, no se vuelve a levantar. En otras palabras, hay gente que te desea el mal, pero después que cuando esa persona que te deseó el mal cae en el mal, no se vuelve a levantar. Por eso me encanta lo de Dios, porque Él dice: si 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levanta. Pero muchas veces el mismo que te levantó, postres y ahora, no te deja que te caiga. Él mismo te sostiene, Él mismo te aguanta, Él mismo. Yo tengo que entender esto aquí de parte de Dios, que 7 veces cae el justo, 7 veces lo levanta. Pero también Dios, a quien levantó, lo sostiene para que no se caiga, para que no se caiga. Dile al que está a tu lado: el que esté firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. ¿Cómo tenemos la libertad en Cristo? Diga conmigo: peleando. No va a ser fácil. No. ¿Y usted cree que hay gente que se le hace fácil arrepentirse de su pecado? Se le hace difícil. Reconocer es un asunto de un corazón sensible y humilde y humillado, entregado. No es fácil, porque es una constante lucha. O sea, es un pleito, es una guerra continua. Segunda de Pedro 2:19 dice: les prometen libertad y son ellos mismos los esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Iglesia, hay cosas que si usted no la ha vencido, usted es esclavo de eso. Lo voy a repetir. Hay cosas que si usted no la ha vencido, usted es esclavo de eso. Te voy a poner un ejemplo claro. Es como en el mundo que a muchos les gustaron la cerveza, les gustó el licor. Ahora Cristo viene y te cambia la vida. Si usted todavía no ha vencido eso, usted en cualquier fiestecita de ese, en un party de eso, cualquier cosa puede suceder. Porque usted no ha vencido eso. Pero cuando tú estás en una fiesta familiar o en un compartir y vienen y te ofrecen eso y tú lo venciste, usted dice: no, gracias, pura agua por ahora. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy hablando? Porque venció lo que una vez le hizo la guerra, lo que una vez lo ató, lo que una vez lo amarró. Yo creo que aquí hay puros vencedores en Cristo Jesús. Aquí hay puros vencedores en Cristo Jesús. Lo que usted no ha vencido es porque lo ata todavía. Usted sabía que no es lo mismo hablar de atadura que hablar de debilidad. No es lo mismo, porque la Biblia a mí me dice: diga el débil, fuerte soy. Pero cuando leo lo de la atadura tiene que ver con demonios. Tiene que ver con demonios, no hay forma. Atadura tiene que ver con demonios. Por ejemplo, ¿qué se produjo cuando Jesús le dijo a sus discípulos: vayamos al otro lado? Dice que se desató una gran tormenta. ¿Qué se desató? Y cuando se habla de desatar, ¿de qué se habla? De atadura. Pastor, ¿pueden los demonios provocar un huracán? Sí. Pero si el diablo se le metió a una serpiente y la serpiente fue criatura de Dios. Usted tiene que entender que los demonios eran ángeles. Y cuando ellos eran ángeles, Dios les dio poder. Y cuando lo sacó del cielo, el poder no se lo quitó. No le quitó el poder. No le quitó el poder. Por eso tienen poder de atar a la gente. Usted no ve que hay uno de los discípulos, uno de los padres, un padre de un niño le trajo a los discípulos para que echaran fuera los demonios. Y los discípulos no pudieron. El papá lo trajo a los discípulos no pudieron echar fuera. Y el papá testifica y dice: es que cuando los demonios lo agarran, lo meten en el fuego, en la ceniza, porque tienen dominio y control.
Sin embargo, Dios no le quitó el poder a los ángeles para que ellos, teniendo poder en la tierra, conozcan quién es el Todopoderoso. Por eso el único que detiene la tormenta se llama Jesús de Nazaret. Óigame, pero qué poder tan fuerte que le diga al mar cállate y le diga al viento cállate, mudece. Ese Dios está aquí. Ese Dios está aquí. Ese es el Dios que usted le sirve. Eso es poderoso, iglesia. Dice que usted no puede dormir porque hay un ruido. Dice que no lo deja dormir. ¿Cuál es el miedo? Y llamando a las 2 y a las 3 de la mañana, pastor, ore por mí, que escucho como un ruido en la ventana. O sea, eso es el gato de la vecina, eso no es ningún demonio. Que usted no puede dormir porque hay un ruido, que porque el diablo no lo deja tranquilo. El que camina en libertad camina bajo la voluntad de Dios. El que camina en libertad camina bajo la autoridad del Espíritu. Por lo tanto, la libertad espiritual se tiene que obtener luchando, enfrentando a Satanás. Enfrentando a Satanás. Y va a depender de un espíritu violento, de una persona determinada y definida en el Señor. ¿Cómo mantener esa liberación obtenida? ¿Cómo usted puede mantener una liberación obtenida? Conectado a Cristo. No hay otra forma. Iglesia, yo le doy un consejo. Después que usted conoció al Señor, no se descarrie. No se aparte, porque hay un diablo esperándolo. Hay demonios esperándolo. Y ellos mismos se hablan entre ellos. Dicen, le vamos a dar con todo lo que encontremos en la cocina. Con cubeta, con cuchillo. Con todo lo que encontremos en la cocina le vamos a dar. Porque el enemigo dice, wow, nos hizo mucho daño, pero espera que salga. ¿Por qué usted cree que son 7 espíritus peores que vienen a la vida de una persona? Porque lo están esperando, pero mientras está dentro, los respetan. Como yo decía en la vigilia, si en el infierno se está hablando de usted, o al revés, si en el infierno no están diciendo nada de usted, o sea, están callados, en silencio, es porque lo tienen seguro. Pero cuando hablan de usted en el infierno, es porque usted camina en libertad. Y el diablo no puede agarrar a alguien que camine en libertad con Cristo Jesús. Dale ese aplauso al Señor fuerte. ¿Puede una persona, después de ser libre, arrastrar nuevamente sus cadenas o ataduras de pecado? Claro que sí. Si usted tapa, por ejemplo, levanten la mano los que vivieron en los campos, los que tuvieron casa de zinc, los que tuvieron casa de zinc. Ok, era rico dormir así, ¿verdad que sí? Con esa lluvia ahí, ok. Pero cuando se abría el zinc, esa gotera, habría que buscar cubeta, ¿verdad? Vasija, ok. ¿Y de qué vale poner cubeta si en el próximo aguacero iba a seguir cayendo? Entonces, ¿cómo una persona, después que es libre, vuelve el enemigo y la posesiona? Porque la persona trató de buscar un método, pero no fue a la raíz del problema. El problema se resolvía que después que caiga la lluvia, tapar esa apertura, ese hoyo, taparlo, y puede llover lo que sea y no va a caer lluvia. La liberación es así mismo. Cuando nosotros tapamos por donde el enemigo se está metiendo, entonces nosotros podemos disfrutar de la verdadera libertad. De lo contrario, el enemigo constantemente se va a seguir metiendo por donde le abrimos camino. Por eso yo declaro y profetizo que se levanta una generación que le va a tapar la brecha al enemigo y no va a permitir que el enemigo entre. Porque hay gente que Dios la diseña con un diseño profético. Usted no ve que Jesús, cuando decía no puedes poner vino nuevo en odres viejos, pues lo primero que Dios te va a cambiar es la mentalidad, y después de cambiarte la mentalidad te va a hacer un hombre y una mujer nueva en Cristo Jesús. Si usted lo cree, déle ese aplauso al Señor. Entonces, pastor,
¿Cómo puedo lograr no volver a las ataduras del pecado? Sencillo, que a lo que usted renunció no puede volver a abrazarlo. Esto es muy fuerte, pero tengo que predicarlo. Si dejas de hacer la voluntad de Dios, entonces vivirá bajo la voluntad de Satanás y sus demonios. Toca a dos personas y dígale: no te desconectes de Dios. Juan 15:4 dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que está unido a mí, como yo estoy unido a él, dará mucho fruto. Si están separados de mí, no pueden hacer. ¿No pueden hacer qué? ¿No pueden hacer qué? No pueden hacer nada. En conclusión, el propósito de la libertad en Cristo es que usted pueda sentirse a salvo y protegido por Él. También es una forma de librarse de las consecuencias del pecado y de la muerte espiritual. Muerte significa separación del alma y el cuerpo. Muerte espiritual significa separación del hombre y Dios. En otras palabras, caminar en la libertad con Cristo significa librarse de las consecuencias del pecado, pero también es disfrutar del nuevo pacto en Jesús. ¿Cuántos están disfrutando del nuevo pacto en Cristo Jesús? De manera que hoy Dios nos está abriendo los ojos. Iglesia, miren, hay muchas cosas que hacen daño. Y esta mañana lo estuve predicando y lo voy a predicar ahora. Hay cosas que están destruyendo la vida del ser humano. Si usted sabe que usted estuvo en el mundo y hubieron cosas del mundo en las cuales usted practicaba, lo ataba, y usted viene a Cristo y usted no venció eso, eso lo va a seguir persiguiendo a usted. Usted tiene que renunciar a eso. Sí, porque hoy en día ustedes sabían que Satanás va actualizándose también. Sí, porque antes era cigarro Marlboro. Ese es el anuncio más famoso. ¿Cuántos lo llegaron a ver? Cigarro Marlboro. Ese es uno de los anuncios más famosos. Ok, el vaquero, sí. Ese es el anuncio más famoso. El vaquero. Sin embargo, hoy en día ya tú no ves ese tipo de anuncio. Ahora lo pone electrónico. Porque el diablo también se va actualizando. Entonces la iglesia también, el mundo, nosotros los creyentes tenemos que actualizarnos. Porque a veces el enemigo te puede decir: no, que lo que tú fumabas antes, eso sí era malo. Pero ahora no es nada porque es electrónico. Es lo mismo. Daña el cuerpo y el cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Y hay que despertar y hay que entrar en un nuevo espíritu y en una renovación de mente. Y decirle al diablo: no me vas a dañar, no me vas a destruir. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Mi cuerpo le pertenece a Dios para adorar a Dios. Alguien puede gritar amén en esta hora. Toca al que está a tu lado: si renunciaste, no lo pidas, no vuelvas a eso, porque el enemigo es experto y te dice: mire, el pasado, tu pecado, lo que cometiste. Usted es nueva criatura en Cristo ahora. La libertad en Cristo, iglesia, lo más poderoso que usted puede experimentar es la libertad en el Señor. El que anda libre en Cristo no anda con ese temor, ese miedo. No anda como escondiéndose, no anda como en pánico. No, camine confiado. Camine confiado. Es como hay personas que a veces ven y cae un rayo. Es normal que usted se asuste porque hay un automático en usted que usted tiene que reaccionar. Pero cae un rayo y usted pensar: ay, me voy a morir. Ay, va a pasar algo. Ay, el diablo me está persiguiendo. Tranquilo, que es que Dios está permitiendo que llueva. Pero hay gente que si ven uno, el otro día, ¿cuándo fue? Creo que el año pasado, yo iba para mi casa, había salido de una reunión y cayó una clase de aguacero y eso era un relámpago. Y yo pensé y dije: bueno, el mundo se acaba hoy. Pero en ese momento aproveché para darle gloria a Dios.
Aproveché para ver la naturaleza, lo fuerte, cómo Dios permite que las cosas sucedan en la naturaleza. O sea, es impresionante ver esas cosas. Entonces tú dices, wow, hay un Dios grande detrás de todo esto. Pero usted entrar en miedo, entrar en pánico. Iglesia, el que tiene propósito se va cuando Dios diga. No cuando le toque una enfermedad o cuando le pase algo. Es cuando Dios determine. Hay alguien que tiene que entender que si usted está lleno de propósito, todavía falta algo por Dios hacer a través de ti. Alguien dice amén aquí en esta hora. Diga conmigo la verdadera libertad. Diga conmigo la verdadera libertad que Dios nos está enseñando hoy aquí. La liberación es algo que tiene que ver con el interior del ser humano. A veces aparentamos que estamos libres, pero si estamos atados aquí adentro hay problemas. Es aquí adentro que tenemos que ser libres primero. Es aquí en el corazón. Es aquí que tenemos que sentirnos en victoria, sentirnos bendecidos, sentirnos refugiados. ¿Qué es libertad? Salvarnos de la ira, salvarnos de las consecuencias del pecado. Usted en Cristo puede adquirir esa verdadera libertad. Usted sabía que cuando una persona descubre el verdadero significado de la libertad, como yo decía esta mañana, el verdadero significado de la libertad, ¿sabe qué es? Voluntad. Claro, porque el que está atado no puede hacer lo que quiere. ¿Y cómo una persona amarrada, atada, puede hacer lo que quiera? Usted no ve que el que está casado no puede hacer lo que quiera. Uy, esa se me zafó, ¿saben? Esa se me zafó. La verdadera libertad es voluntad. Ahí entra el dilema de muchos que dicen, ¿por qué Dios creó los cielos y la tierra? Y Adán falló y cometió error. Y él lo sabía y no lo prohibió, no lo impidió. Porque Dios creó al ser humano con voluntad propia. Por eso hay momentos donde Dios no se mete en tu vida, porque lo que lo determina son tus decisiones. Usted camina en una voluntad. Entonces hay cosas que usted decide. No sé usted, yo decidí a Cristo. Yo decidí a Jesús. Es usted que decide, iglesia. Por eso todo ser humano camina en una voluntad. Y esa voluntad Dios la respeta. Ahora, si tú decides que Dios sea tu dueño, entonces ya no caminas en tu voluntad, camina en la voluntad de Jesús. La libertad es algo que todos necesitamos entender como creyentes en Jesús. Usted menciona países que lucharon por una libertad: República Dominicana, España, Francia, Panamá. Mencióneme algunos países que lucharon por una libertad. ¿Cómo? Suráfrica. ¿Cuál es más? Estados Unidos. ¿Cuál es más? Haití. ¿Cuál es más? Guinea Ecuatorial. ¿Cuál es más? Guatemala. O sea, al caminar, al luchar por esa libertad, ya dejan de caminar sobre las leyes de sus opresores. Pero ¿qué produjo esto? Muerte, mucha muerte, porque la libertad cuesta. La libertad en el espíritu cuesta. Hay muchas cosas que tienen que morir. Hay muchas cosas que hay que abandonar, que hay que decirle que no. Iglesia, usted no puede echar fuera demonios si usted tiene un demonio dentro. Usted necesita ser libre primero para echar fuera los demonios. Yo creo que aquí están los libres. ¿Dónde están los libres en Cristo Jesús aquí? Mira, si un cristiano te dice a ti, eché fuera un demonio y el demonio no se fue, hay peligro. Hay peligro, porque un demonio no echa fuera otro demonio. Pero un hijo de Dios lleno de la unción y del poder de Dios echa fuera los demonios. Libertad.
¿Cuándo fue que se manifestaron más demonios que ningún otra dispensación? Cuando Cristo se manifestó. ¿Por qué? Porque ellos entendían que Cristo era el único que lo echaba. Entonces por eso se manifestaron. En siendo demonios, se manifestaron todos. Pero estaba manifestado el que lo controlaba, el que lo dominaba, el que lo echa afuera y el que todavía lo domina. Iglesia, luchemos por esa libertad en Jesús. Ese espíritu de Cristo en nosotros, que nos guía, que nos conduce, que nos adiestra, que nos hace entender las cosas que están mal y las cosas que están bien. No culpe a Dios, no culpe al pastor. Hay decisiones que están dentro de tu propia libertad. Hey, ¿te bendijo esta palabra? No estoy aquí para pedirte dinero. Solo te pido que donde está el círculo, donde está la foto de mi perfil, le des un clic y te suscribas. Pero no solo eso, activa la campanita de todas las notificaciones para que te conectes en vivo con nosotros cada jueves y domingo en un tiempo de unción profética. Deja tu comentario, dale like, share, comparte, para que juntos hagamos que el Evangelio de Cristo invada las naciones. Te veo en el próximo mensaje con una unción mayor, porque esto es de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Dios te bendiga.